9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué les parece si saludamos de inmediato a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy? Tenemos ahí varias temáticas para ir abordando junto a ellas. Se nos acompaña la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muy contenta. Habían sido semanas de Sí. bastante trabajo, bastante horas sin dormir. Ya estamos más descansados después de la inscripción de los Sí, candidatos, pero desde el Partido de la Gente bastante contentos con la cantidad de candidatos que hemos logrado inscribir. Así que exacto. muy bien para este día. Exacto, son siempre harta pega cuando se trata de ir dejando todo bien calibrado, bien ordenado para lo que son las inscripciones. Y saludamos a quien se incorpora a nuestros paneles el día de hoy, investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme. ¿Cómo estás, Catalina? También muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también saludar a Denise. Un gusto, Denise, así que sea una gran jornada. Bueno, hecho el saludo, conociendo a quienes nos van a acompañar el día de hoy, vamos a las temáticas y obviamente una de ellas tiene que ver con esta situación que se ha estado viviendo en distintos lugares del país, también en la región metropolitana, con los cortes de energía eléctrica que han estado sufriendo muchos usuarios durante días, en algunos casos. De hecho, estábamos ahí en nuestro programa antecesor, Línea 1, conociendo algunas informaciones de los últimos balances que se están haciendo de parte de la SEC. Acá en la región metropolitana ya se estaba dando cuenta de 100.000 afectados que todavía están con problemas con su suministro eléctrico, y esto ha traído consigo distintas reacciones y también acciones. De hecho, el gobierno ya ha estado anunciando nuevas multas por estos cortes. También se están avisorando cambios a lo que tiene que ver con los subsidios. Importante dar cuenta de aquello dentro de lo que se ha planteado, por ejemplo, desde el Ministerio de Energía. Se señala que la empresa que acumula más faltas es Enel, a cargo de la concesión en gran parte de la región metropolitana, pero que se está evaluando también el actuar de CGE, firma que posee la mayor cantidad de clientes a lo largo del país. Eso en algunos de los antecedentes que se han estado barajando. Durante también Línea 1 se conversó con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que a propósito de la necesidad o no de nuevas empresas de distribución eléctrica, ya él señaló que podríamos tener efectivamente más de una, con toda seguridad, y además con un rol del Estado muy importante que garantice no solo no solamente en el marco de una emergencia. También quería recoger algunas declaraciones que se han hecho durante las últimas horas, por ejemplo, del diputado de la Democracia Cristiana y presidente de este partido, Alberto Undurraga, donde él también anunció la solicitud a la SEC para dar término a la concesión de Enel. Pensamos que lo que corresponde es aplicar el término de la concesión por la vía de la caducidad, por la vía de la revocación, por la vía del término de la licencia. La autoridad determinará cuál, y nosotros vamos a hacer una presentación en esa línea. Por ahí también están los análisis que se hacen de las características que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible para poder hacer frente a esto. Se ha señalado que incluso se piensa que le faltan algo de atribuciones para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Con todos estos elementos, yo dejo la palabra para que empecemos a comentar la apreciación que tiene cada una de ustedes y particularmente las soluciones que se están avisorando, más allá de las multas, el tema de contar con más de una empresa, el tema de dar término a la concesión de Enel, son muchos de los puntos que se manejan. Denise, parto contigo. Sí, mira, acá tenemos un tema bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de estos momentos de emergencia. Uno puede entender que estos momentos de emergencia existan, sin embargo, hemos visto en distintas comunas de la misma región metropolitana en donde no está el suficiente equipo para poder hacer estas revisiones. Incluso en él salió diciendo de que los clientes tienen que llamar recién para poder tener una solución. Hemos visto como muchas personas han llamado, han insistido y aún así no han tenido una solución, porque los equipos tampoco han dado abasto. Vimos también en la comuna de Maipú, he podido conversar con algunos vecinos de allá, en donde fue sumamente difícil. Le habían dicho que habían entre 8 y 15 patrullas, ¿cierto? Viendo los temas de emergencia, y no había sido así en el terreno. O sea, no es lo que se mostraba. Entonces, vemos que también hay un tema de prevención bastante al déficit que no tan solo tiene en él, que yo siempre he sentido y siempre lo he compartido, de que tenemos políticas en general
súper reactivas y no proactivas. Y eso también no nos ayuda a combatir bien estos tipos de emergencias. Yo creo que nadie se esperaba lo que hubiese pasado, ¿cierto? Que iba a ser tan grande, que Sí. íbamos a tener algunos postes caídos en casa, en auto, que iba a haber personas incluso muy afectadas, pero ese es el tema de tener una mirada preventiva. Y yo creo que hace mucho tiempo que deberíamos haber avanzado en estos mismos temas y en estas mismas discusiones. Catalina, voy contigo ahora también para que nos cuentes un poco cuál es el enfoque que también le das a este tema. Escuchábamos a Denise, ella ahí también echa de menos un aspecto menos reactivo a la hora de enfrentar este tipo de emergencias. También hacía ahí hincapié al rol que han tenido algunas empresas a la hora de asumir esta emergencia, en algunos aspectos esperando de que los propios usuarios vayan dando cuenta de sus dificultades. ¿Cómo lo ves tú? Y también sumar a aquello lo que también daba cuenta en el comienzo de esta conversación, las soluciones que se están avisorando más allá de las multas que sabemos se demoran a la hora de hacerse efectivas también y que lleguen a las cuentas y también lo que vaya a llegar a las cuentas de los usuarios por concepto de los daños que han tenido. Te dejo la palabra, Catalina, para que nos cuentes. Sí, Rodrigo, mira, yo creo que hay que poner esta información en un contexto más amplio desde el punto de vista en el cual hoy día hay dos variables súper fundamentales que están incidiendo en el tema de lo que pasó con los cortes de luz. Primero, el tiempo de respuesta, cuánto se han demorado, ¿cierto?, en responder a los clientes. Y en segundo lugar, la entrega de información. Si esta información es verídica o no. De hecho, una de las hipótesis, ¿cierto?, que se ha estado abordando dice relación con que el número de clientes afectados entregado por Enel no sería el número correcto. De hecho, muchos alcaldes señalan que son muchos más los clientes afectados. Entonces, yo quisiera hacer el punto en que toda medida de fiscalización que pueda apoyar una mejora en el control democrático respecto de estas instituciones es fundamental. Y en ese sentido, el organismo fiscalizador es la SEC. Por una parte, no podemos olvidar que el 7 de mayo pasado también tuvimos un problema con Enel asociado al antiguo temporal, ¿verdad?, que afectó en la región metropolitana, y en ese sentido las multas se cursaron. Son más de 4.000 millones de multa que hoy día se impusieron a Enel. Entonces, yo quisiera hacer hincapié en algo muy importante, y es que también dejemos que nuestras instituciones funcionen, ¿no? Hoy día el organismo encargado de fiscalizar es la SEC. También he estado revisando la prensa, ¿no es verdad? Y la Contraloría también va a oficiar en él precisamente para ver cómo ha sido esta fiscalización, estas auditorías que se van a empezar a hacer. Por su parte, yo creo que también los alcaldes tienen un rol relevante, porque finalmente todos sabemos que la primera puerta de entrada al Estado son los municipios. Entonces las personas van a recurrir siempre a las municipalidades como la primera instancia, la primera ayuda, y estamos claros, no es verdad que con los recursos que hoy día tienen los municipios no se puede responder a la gran y alta demanda que se está presentando el día de hoy. Entonces quisiera enfatizar en que todas las medidas que involucren un mayor control y una mayor fiscalización de nuestras instituciones son absolutamente positivas, sobre todo en esta materia, sin perjuicio de dejar que nuestras instituciones funcionen. Yo creo que eso es muy importante. En ese mismo entendido, Denise, vuelvo contigo. También es relevante ir tomando en cuenta cada uno de estos factores que nos planteaba Catalina, del escenario con el cual las instituciones se van a enfrentar a este elemento que nos encontramos a nivel climático, con vientos además por sobre lo habitual en la región metropolitana, pero a su vez también es interesante saber cómo lo analizas tú desde una perspectiva propositiva, Denise. Veíamos el escenario actual, las herramientas que tiene la institucionalidad para enfrentar esta situación, las multas, las investigaciones, los oficios que se pueden llevar adelante, pero quiero entrar también en lo más propositivo. ¿Por dónde puede estar el fortalecimiento de estas labores, tomando en cuenta de que yo creo, estas condiciones climáticas de a poquito se van a ir estableciendo en las distintas regiones de nuestro país? Estos vientos anómalos que tuvimos en la región metropolitana eventualmente se pueden repetir en próximas temporadas, tomando en cuenta las condiciones que hemos estado enfrentando de cambio climático. Yo creo que ahí también hay que ir viendo de qué manera vamos fortaleciendo la labor de cada una de estas instancias institucionales de nuestro país. Denise.
Mira, es súper interesante. Me gustaría primero tomar ¿Mm? lo que la misma gente piensa respecto a este sistema de cierto de dejar que las instituciones funcionen. Es ¿Mm? perfecto. Ya nosotros queremos que las instituciones funcionen y para eso está la SEC. Sin embargo, si uno ve el tema de la ciudadanía, dicen, ok, le van a pasar una multa a la empresa, una multa que voy a terminar pagando quizás yo mismo con el tema de la salsa y todo eso, porque ¿Mm? eso es lo que piensa la ciudadanía cuando ve estos temas. Sí. Y lo he escuchado mucho de la gente durante la mañana y durante estos días. Entonces, claro, para cobrar no hay ningún problema, pero no han tenido una medida preventiva y eso de verdad es lamentable. Aquí hay un tema importante también a tener en consideración, ¿Mm? de que desde mayo ahora han pasado casi 3 meses y vuelta a lo mismo. O sea, yo soy súper sincera, yo vivo en la comuna de Santiago Centro en estos momentos Ujú. y el cableado de Santiago Centro, por ejemplo, es muy antiguo. Y eso ya te habla de que no hay una medida preventiva respecto a los temas perdón, de electricidad. Ha pasado millones de ocasiones que los productos de esto, de este cableado antiguo, por ejemplo, ha producido incendios, ha habido más de un corte de luz con personas afectadas ¿Mm? y eso te produce en el tiempo que no tan solo sea por un tema climático de la ocasión, sino que es algo que hay que atender y por eso lo que yo decía, ¿Mm? quizás en estas ocasiones puntuales, cuando sabemos que va a venir algún tema climático importante, es expandir los equipos, ¿cierto? Y es lo que en cualquier empresa privada lo primero que se hace es decir, ok, me veo en una situación conflictiva, me debo tratar de amoldar y tratar de cubrir lo que más pueda. Eh, Sin embargo, tal y como decía Catalina, comparto, probablemente son muchas más las personas afectadas. Ujú. Ya revisaba el correo en la mañana y en spam tenía muchos correos de la empresa diciendo que se estaba trabajando, pero por Las ejemplo, actualizaciones te que llegan, mandan. sí, Mm. pero la gente quiere soluciones, ya ha pasado bastante tiempo, pero también yo veo este tema súper importante de que no ha habido una actualización del cableado. Ujú. Entonces vemos que hay problemas que van más allá, más en profundo, que hay que ir trabajando. Lo de la multa por la parte de la SEC me parece una muy buena visión. Sin embargo, tenemos que ver los temas profundos también. Catalina, vuelvo contigo. Hablemos un poco también de las responsabilidades. Obviamente aquí tenemos, y lo hemos expuesto en las distintas conversaciones que hemos realizado durante este panel, el tema de las responsabilidades de las empresas. Pero también dentro de los balances que se hacen están los roles que tienen también los gobiernos locales a la hora de ir asegurando que en sectores públicos donde existe arbolado también se vaya apoyando esas labores, lo que pasa también con los particulares, cómo también vamos apuntando a aquello. Me interesa también saber el tema de cómo ves esta proactividad que también tiene que ir obviamente con las proporciones correspondientes entre empresas, privados y también los municipios, los gobiernos locales. Y por otro lado también, insistir un poquito en el tema de lo propositivo, por donde ves también que están estos caminos, porque ya decíamos, hay parlamentarios que están pidiendo terminar la concesión, hay quienes están pidiendo abrir el abanico de opciones de empresas que puedan entregar este servicio y que puede eventualmente ayudar también a la eficiencia a la hora de enfrentar estos problemas climáticos que, insisto, vamos a seguir encontrándonos de aquí en adelante. Sí, Rodrigo, agradezco tu pregunta porque yo creo que este es un tema bastante amplio en el sentido de que el tema de la arboleda, ¿cierto? Mm. Y la mantención de estos espacios públicos, hay responsabilidades compartidas, efectivamente. Por un lado, los municipios en la mantención del árbol mismo, ¿no? Mm. Y por otro lado, ¿cierto? Las empresas generadoras y distribuidoras, porque son dos ámbitos distintos. Sí, Por un lado va la generación de la energía exactamente. y por otro lado va la distribución. Entonces también le corresponde a las empresas hacer la mantención del corte de rama, etcétera. Muchas veces nosotros los vemos. Pero es importante señalar que no hay un reglamento hasta hoy asociado al tema del Mm. cableado. Y eso era precisamente lo que escuchaba en algunas Claro, declaraciones es hoy como día, tierra de muy nadie, ¿no? temprano en la mañana. Claro, es un poco tierra de nadie. ¿Y sabes por qué? Porque hago hincapié en que hoy día en Chile la generación de la electricidad es muy cara.
y la distribución es menos cara. Pero para poder hacer un reglamento y para poder ir avanzando, que esta es materia que tienen que ver los parlamentarios, dicho Sí. sea de paso, es un ámbito muy poco popular porque implicaría alzas de la luz y alzas no menores. Entonces es un tema un poco que genera resquemores, que genera vicisitudes, porque hablar de esto implicaría aumentar probablemente más los costos de la luz de los clientes. Y ya tuvimos hace poquito, Sí. a propósito del congelamiento, ¿cierto?, de las tarifas, una alza importante. Entonces, yo creo que este es un tema de largo plazo o mediano plazo en materia de que hay que discutir cuáles son las herramientas que como Estado, y aquí vuelvo al rol importante del Estado y de todos los actores que participan en estos temas, legisladores, alcaldes, para que idealmente se pueda trabajar en alguna iniciativa que permita, y ojo además, Sí. considerar los cambios climáticos, porque hoy día la normativa, ¿en qué sentido está fiscalizando? En el no cumplimiento de los aspectos asociados a lo que te decía inicialmente, el tiempo de respuesta. Hoy día si se pasan las 9 horas de corte de una familia, tenemos infracciones. Claro. Y Y en si zonas urbanas además, porque en otras zonas pueden la ser más. tolerancia es mayor, ¿no? Exacto, puede ser más, pero hoy día el ámbito de acción igual yo creo que tiene que ver con ampliar justamente eventualidades que cada vez están siendo más frecuentes respecto del cambio climático. Así que yo abogaría por pensar esto en un contexto más amplio, Sí. donde todos los actores involucrados, especialmente los parlamentarios, puedan poner sobre la mesa cómo vamos a enfrentar estas eventualidades y de qué manera podemos mejorar el rol de fiscalización, los tiempos de respuesta, pero ojo, no dejar de lado lo que a nadie le gusta hablar, que tiene que ver con, por ejemplo, hablar de un reglamento asociado al tema del cableado. Antes de darte la palabra, Denise, Catalina, en el tema de tener más de una empresa vinculada a lo que es en las concesiones en distribución, ¿lo ves como una alternativa tomando en cuenta los desafíos que se pueden enfrentar? Yo creo que las alternativas pueden existir siempre que sean competitivas, ¿no? ¿Quién nos puede ofrecer un mayor y un mejor servicio? Evidentemente que deberíamos tomar la mejor opción, porque finalmente también quienes estamos pagando somos nosotros, Claro. somos los ciudadanos, somos los clientes. Y yo creo que en ese sentido el Estado debiese garantizar la mejor oportuna oferta para que nosotros en el futuro podamos decidir, ¿cierto?, qué es lo que más nos conviene a todos los chilenos. Yo creo que ahí es un rol importante que tiene que también tener el Estado, el gobierno de turno, quienes sean las personas que tienen que elegir esos temas. Denise, vuelvo contigo también enlazando con este último punto que le planteaba a Catalina e ir cerrando ideas, obviamente. Ahí teníamos bien interesantes datos que nos comentabas de lo que es el día a día de quienes se han visto afectados por estos cortes. Pero están también estas dudas que surgen, el tema tú ponías sobre la mesa, el tema de los cableados. Catalina también lo abordaba y en más de una oportunidad se ha hablado de los costos que también implica, por ejemplo, poner cableado subterráneo, que, por ejemplo, en sectores de el casco cívico de Santiago, en buena parte está asegurado desde esa forma, pero obviamente los costos que implicaría hacerlo más extensivo en la ciudad o hacerlo extensivo en otras zonas del país, se va a ver finalmente reflejado en las boletas que ya sabemos tienen en estos momentos, a propósito del fin del congelamiento, a la gente bastante inquieta además respecto a estas alzas, tomando en cuenta lo que ha pasado con los cortes. Son varias cosas que ahí están afectando entonces esta discusión y que pueden también afectar las decisiones. ¿Cómo lo ves tú, Denise, para ir cerrando ya este tema? Mira, sí, comparto. Mucho más allá de los costos, a la gente le preocupa, voy a tener un buen servicio, voy a tener una buena asistencia de servicio, o sea, me van a responder y se va a solucionar luego. O voy a tener que estar constantemente con el mismo problema una y otra vez, sin saber si la próxima vez que ocurra, por ejemplo, un temporal, me afecte nuevamente o pueda perder no tan solo el hecho de estos días sin electricidad, sino que voy a perder quizás un auto, puedo perder mi casa o me puedo haber afectado muchas cosas. Entonces, la gente quiere seguridad, quiere cosas certeras. Si es que a todas las personas les dice, ok, esto va a tener un costo más alto, pero no vas a tener, los problemas se van a disminuir a lo mínimo,
probablemente la gente te va a decir, démosle, ya quizás lo asumo, pero si nos volvemos a entrampar en no seguir con solo el tema de las multas, ¿cierto? Y no ser proactivo. Comparto lo que dice Catalina, hay protocolos que realizar, hay muchos espacios en blanco donde ahí los parlamentarios tienen que ir trabajando. Y yo creo que esa... es un momento súper difícil para la clase política, en donde la gente no quiere saber nada de los políticos, lo he dicho en muchas ocasiones, pero es donde más ellos deberían estar proponiendo y trabajando en pro de las necesidades, no tan solo en un corto plazo, sino que también en un largo plazo. Que muchas veces nos preocupamos solamente de la contingencia, pero hay temas país, hay temas de políticas públicas que tenemos que empezar a ser proactivos y a enfatizar cuáles van a ser los cambios, porque vemos que pasa el tiempo y las problemáticas son constantes. Así que yo comparto, hay una responsabilidad totalmente compartida, porque nos preocupamos tarde de las necesidades. Entonces hay que proponer más, faltan muchas cosas por hacer. Yo no veo con malos ojos el tema de poder ampliar el tema de las concesiones, siempre y cuando sea algo competitivo para el bienestar de la misma ciudadanía y que pueda ser de algo transparente también. Catalina, también te dejo ahí tiempo para cerrar ideas. Sí, bien. Bueno, yo creo que lo más importante y un punto no menor es invitar a la ciudadanía a hacer las denuncias correspondientes porque para poder recibir compensaciones futuras o si queremos avanzar o posibles demandas colectivas, es muy importante que las personas hagan su reclamo. Yo creo que eso se ha reiterado en todos los medios de comunicación y el rol activo aquí del ciudadano, del cliente en este caso que perdió el servicio, amerita que los canales a través de los cuales también se puedan hacer estos reclamos sean oportunos y, ojo, también sean de fácil acceso, porque uno puede ingresar muchas veces a estas páginas, pero incluso, ¿cierto?, han salido algunos memes, otras cuestiones, hablando de estas famosas respuestas robóticas, donde finalmente no te dicen nada, no te dan un horario estimado. Entonces, yo creo que es muy importante, y ahí me tomo también de lo que decía Denis, o sea, ampliar los canales de información y también para que la gente pueda hacer estos reclamos, pero también que sean de fácil acceso. Y yo creo que ese es un rol que les corresponde a Enel, en este caso a CGE o las empresas que están prestando este servicio. Eso. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos. De vuelta con ustedes con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, y también Denise Catalán, secretaria general del Partido de la Gente. Cambiamos tema y nos vamos a lo vinculado a las municipales, la forma en que se están estableciendo las estrategias luego de ya desarrolladas las inscripciones, tal como lo decía Denise al comienzo de nuestro panel, y hablar además el rol que asumen ciertos liderazgos en distintos sectores políticos, y particularmente nos queremos quedar en el oficialismo. Esto luego de que se diera a conocer en La Tercera el día de ayer en su edición en internet y también desarrollada en su edición impresa el día de hoy, de las propuestas que va a estar presentando la expresidenta Michelle Bachelet en seguridad para los candidatos municipales. Tiene que ver con varios aspectos. De hecho, es un documento al que tuvo acceso La Tercera y donde hay propuestas de acción desde la centroizquierda y el progresismo, y que va a ser presentado este jueves en un cónclave con candidatas y candidatos oficialistas en un hotel en Providencia. El encuentro considera la asistencia de candidatos de la región metropolitana de distintos sectores políticos del oficialismo, mientras que los postulantes de regiones podrán conectarse de forma telemática. Entre las temáticas se incluye inclusión de la población migrante, trabajo con gendarmería, apoyo a víctimas, es parte de lo que se da a conocer. Las iniciativas, ya lo decíamos, son parte entonces de este documento que dentro de lo que se ha estado definiendo busca entregar un horizonte de acciones que van desde lo programático hasta lo administrativo y modular de la gestión pública para las candidaturas que buscan liderar los gobiernos locales. Dentro de eso se consideran varias medidas, algunas de ellas ya las estuvimos enunciando.
De a poco estos liderazgos además se están haciendo presentes. Recordemos que también desde la otra vereda el despliegue de Evelyn Matei también ha sido evidente. Queremos entrar en esta temática. Y Catalina, parto contigo para ir analizando el rol que pueden tener estas figuras de cada uno de los conglomerados. En este caso hablamos de una expresidenta de la República que ha tenido cargos importantes a nivel internacional y que sigue siendo un referente no menor a la hora de ir abordando ciertas temáticas. Se va a presentar este documento, esta propuesta. Bien importante saber cuánto puede también de alguna manera penetrar dentro de lo que son los discursos dentro de la municipal, que sabemos es una elección muy local, muy de carácter local y muy de sentimientos de cada uno de los territorios. Catalina, me quedo contigo. Sí, bien, yo creo que Michelle Bachelet sin duda es una figura que invita a la unidad, ¿no? De hecho, así lo establecen las encuestas y me parece que ella va a tener un gran rol en este lanzamiento de este manual de acción para candidatos, ¿no? Así se le ha llamado, Sí. pero me intriga mucho saber el contenido que va a tener este manual. Y si bien, tal como se señalaba, algunos medios de prensa han ido haciendo énfasis en algunos puntos que me encantaría que pudiéramos tocar, Sí. yo creo que el más relevante tiene que ver con la seguridad. Ujú. Entonces, lo que a mí me intriga, dice básicamente porque ellos han planteado 10 nuevas medidas o 10 nuevas atribuciones en materia municipal que van a plantear en este manual. Insisto, no conocemos el contenido Sí. mismo del texto, sino lo que nos ha presentado la prensa. Exacto. Pero en base a lo que ya conocemos, yo creo que es importante destacar que hoy día en materia de seguridad, y así lo establece la normativa vigente, existe primero un Consejo de Seguridad Pública, ya eso está establecido en la ley, y asimismo este Consejo de Seguridad Pública tiene la responsabilidad y la atribución de generar planes de Ujú. seguridad pública donde están presentes Carabineros de Chile, oficiales de la PDI, Gendarmería. Entonces, a propósito de las distintas propuestas que me encantaría que pudiéramos Sí. ir analizando una Sí. por una para dar algunas cifras, creo que me gustaría saber mucho qué es lo nuevo, porque a Ujú. partir de someramente lo que se ha explicitado a través de los medios de prensa, me parece un poco que se están mencionando cosas nuevas que ya existen. Ya. Entonces, eso me llama bastante la atención y idealmente si pudiéramos conversar un poquitito de eso, me encantaría. Sí, vamos con eso, Denise. También te dejo ahí la palabra para ir analizando, ya que también lo traía a colación Catalina, dentro de lo que también se expone por parte de la tercera el día de hoy. Ya lo decíamos, se considera que las direcciones de seguridad municipales, por ejemplo, colaboran activamente en la persecución de los delitos mediante patrullajes mixtos junto a las demás fuerzas policiales, utilización de cámaras de vigilancia, denuncias que reciba la municipalidad y el fortalecimiento de la coordinación en instancias como STOP. Es parte también de lo que de alguna manera también nos planteaba Catalina, de medidas que se han estado llevando adelante en algunos territorios. Otra medida que se recomienda reforzar es la atención y apoyo a personas que han sufrido delitos o violencias, proporcionándoles apoyo emocional, legal y social para ayudarlas a superar el impacto o los efectos negativos que ha generado la vivencia de hechos traumáticos. El documento también enfatiza en enfoques que permitan la participación comunitaria, involucrando a la ciudadanía e iniciativas de prevención. Así se mencionan algunas experiencias exitosas en la materia, como comités de seguridad, encuestas comunitarias, foros de discusión. También se recomienda fortalecer programas comunitarios con actividades culturales y deportivas. Esto también en el entendido de ir copando los territorios, algo que también se ha planteado. ¿Con qué sensación también te quedas tú, Denis, a la hora de pensar en estos enfoques? Ya lo plantea Catalina, quisimos también revisar algunas de las propuestas en el orden de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es bastante interesante, yo comparto bastante con Catalina, hay temas que existen, que se están implementando. Ahora, el cómo se están implementando, yo creo que el gran problema y la gran dificultad que hoy en día vive la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos cámaras de vigilancia, pero ¿cuántas de estas cámaras realmente funcionan? Y es preocupante cuando nos damos cuenta de que el funcionamiento de esas cámaras a veces va solamente entre un 20 a un 40%.
Hay un tema de mantenimiento que ahí es completamente responsable la municipalidad, que en muchas localidades no se hace, no hay un mantenimiento de estas redes. El tema de los mismos patrullajes es algo que hoy en día es complementario, que existe, pero en cuántas municipalidades se está aplicando realmente. Vemos también el tema de los comités, las encuestas, es sumamente bueno poder ir generando estas redes junto con los vecinos, pero claro, yo ahí también quiero a ver qué dice el documento en sí. Ujú. Hay materias en las que tenemos que ser conscientes, que ya son una realidad. Y yo creo que, mira, te lo digo como vecina de Santiago Sí. Centro. Aquí en Santiago Centro el crimen organizado es una realidad hoy en día. Y costó mucho que se empezara a hablar de crimen organizado para empezar a atacarlo. Sin embargo, en estas propuestas en temas de materia de seguridad, vemos que normalmente están enfocadas a los delitos comunes. Y es muy difícil desde una municipalidad solamente generar propuestas para temas tan complejos como por ejemplo el crimen organizado. Y es por eso que esto tiene que ir en colaborativa y ahí comparto un poco con, no sé cuál va a ser la visión que le dé la exmandataria, sin embargo, sería súper bueno un enfoque proactivo, que no sea tan solo una responsabilidad para las municipales, sino que, y veo también Mm. que Evelyn Matei lo está haciendo por parte de la derecha, de que esto va a ser un planteamiento casi a la solución de las presidenciales, ¿cierto? Estoy preparándome para ver qué voy a proponer en las presidenciales el próximo año. Sin embargo, los vecinos necesitan temas concretos ahora. ¿Cómo me solucionan más allá de decirme voy a poner la cámara? Ujú. Que en muchos locales, yo te digo, hoy en día en Santiago Centro, te lo pongo en mi realidad, Sí. los mismos dueños de locales ya han tenido que hacer ese gasto por ellos mismos, han tenido que poner las alarmas. No es algo que ellos necesitan de la municipalidad, Ujú. ya han incurrido en ese gasto. Las mismas personas hoy en día en su casa, yo creo que la mayoría ya tiene una cámara de seguridad y al momento de delito no es preventivo al delito. Ya, porque el delincuente hoy en día no mira si es que hay una cámara de seguridad para robar, llega y te roba. Ujú. Los patrullajes siguen siendo escasos. Y ahí vemos que estamos muy al debe todavía en los temas de seguridad. Pero yo sigo expectante viendo Sí. cuál va a ser el documento que se va a entregar. Sí. Catalina, entremos un poquito en este aspecto vivencial también que nos planteaba Denise respecto a lo que son las medidas que efectivamente se han ido tomando, que tú ahí a la hora de revisar estos highlights que vienen de parte de este documento, ves que son medidas que de una u otra forma se han ido tomando. Y ahí entramos también en el rol que se puede asumir en forma colaborativa por las distintas instancias. Estábamos hablando de gobiernos locales, pero el rol que pueda entregar, por ejemplo, el Ministerio del Interior, una delegación presidencial en cada región es muy relevante, lo señalaba Denise. Y ahí está también el factor de cómo vamos acompañando esto con un efectivo copamiento de los territorios. Ahí también en esta misma nota se menciona la necesidad de implementar cambios en el entorno físico para reducir las oportunidades de delitos y violencias, mejorar la seguridad de espacios públicos, y esto va incluso más allá de la labor que pueden hacer los municipios. Ahí tenemos un trabajo mancomunado que se tiene que fortalecer. Me quedo en ese aspecto porque obviamente lo que se pueda decir en el día a día es fundamental para dar pie a lo que tú también nos estabas comentando en tu primera intervención. Sí, mira, me gustaría destacar algunas cifras Ujú. importantes en Sí. materia de seguridad. En julio salió un estudio de Fuentes y Valenzuela que precisamente habla de la implementación de medidas de seguridad en los municipios. Se Ujú. analizaron 261 municipios del país, entonces nos da una visión Sí. panorámica y con un margen de error muy pequeño y nos permite conocer ciertas cosas. O sea, ¿qué están haciendo hoy día los municipios? Y en general, por ejemplo, te podría indicar que respecto a la iniciativa que se plantea en esta propuesta de mejorar los patrullajes, hoy día el 93% de los municipios tienen vehículos municipales que se dedican a esto. ¿Ya? Entonces, de hecho, es mucho más probable que un municipio pueda acceder a estos vehículos porque postulan a fondos donde se le entregan mediante, por ejemplo, el gobierno regional vehículos municipales. Pero lo que sí te podría decir que es Ujú. interesante es que solamente un 27% de los municipios hoy día está adoptando medidas que tienen que ver con reinserción. ¿Ya? Ujú. Entonces, una de las cosas y el objetivo general que tiene todo plan de seguridad pública, lo que busca es la prevención del delito y
los problemas de seguridad asociados que se pueden generar en cada municipalidad. Pero aquí quien tiene un rol fundamental son los alcaldes. El liderazgo de los alcaldes es fundamental en ver cuáles son las materias que se van a ir poniendo como prioridad en materia de seguridad, y respecto al rol que cumple el delegado presidencial, que cumplen otras fuerzas de orden y seguridad, insisto, eso hoy día está y está presente en los consejos de seguridad pública. Entonces, la coordinación debe existir, pero acá es muy importante, insisto, y el rol y el liderazgo que tienen los alcaldes. Y sumado con ello, y un punto que me gustaría destacar, a propósito que estamos en un panel de mujeres, ¿no es verdad?, Sí. con Denise, es que hoy día todas las municipalidades, que también es un punto que incluye la seguridad, es una medida de seguridad, tiene que ver con la violencia, ¿ya? La violencia intrafamiliar. Hoy día solamente el 38% de los municipios está tocando estas materias. Entonces, sabemos que hoy día el narcoterrorismo, el Tren de Aragua tiene presencia en diversas facciones a lo largo de todo el país, y muchos de los delitos que hoy día se están cometiendo afectan a mujeres, ¿ya? Entonces, quería destacar este punto porque entiendo que ese es un tema que se va a plantear también en esta propuesta de manual para candidato, y yo creo que me gustaría que pusiéramos el foco en qué medidas se van a hacer para la atención y apoyo a materias de violencia, porque la realidad es que hoy día los municipios están invirtiendo muy poco en esto, y yo creo que es un tema que no se toca mucho, no se mira mucho, pero que es trascendental y que debiésemos abordar. Sí, que de repente también la contingencia puede que pueda postergar ciertas temáticas a propósito de lo que decías tú de la violencia, y particularmente en lo que tiene que ver también con violencia intrafamiliar. Denise, me quedo contigo. A varios puntos ahí que ponía sobre la mesa Catalina. ¿Qué opinión también tienes de algunos de ellos? Mira, yo sigo bastante crítica, sobre todo en el último tiempo, de las encuestas, ¿ya? Siento que sobre todo en Chile estamos muy al déficit con el tema de los datos en general. Tenemos que ampliar no tan solo cuando vemos una encuesta, por ejemplo, vemos el universo y son 700 personas normalmente. Siempre hay que ir ampliando cuáles son las necesidades de la gente, y es algo que nosotros hemos tratado de ir implementando dentro del Partido de la Gente, poder ir viendo no tan solo las problemáticas, las necesidades, sino que en base a esto también ir viendo las propuestas que se vienen para las elecciones municipales. Y cada territorio es sumamente distinto, pero vemos algunos temas que comparten, y que por eso se tratan de hacer estas manuales, ¿cierto?, de los candidatos, como decía Catalina, que tienen enfoques claves que son similares. Sin embargo, la delincuencia que se vive en Santiago Centro no es la misma delincuencia que yo vivía cuando vivía en Rengo, en la región de O'Higgins, ¿ya? No es el mismo tipo de delincuencia, no son los mismos delitos. El mismo sistema, por ejemplo, el tema de cómo se enfoca la municipalidad en el tema de la prevención de los delitos, no es lo mismo. Son realidades distintas. Y siento que cuando los partidos políticos, las coaliciones intentan de hacer una cancha sumamente pareja, de decir, ok, vamos a proponer esto como coalición, como partido, se dejan de ver estos detalles que son sumamente importantes, un contexto social, un contexto económico, un contexto cultural distinto. Sin embargo, vuelvo a decir, quedo expectante a ver qué es lo que dice más allá de solo el titular, de poder ver la respuesta concreta, porque aquí, y yo te lo digo, izquierda y derecha y centro, nadie va a tener el problema de decir hay que actuar en pos de la seguridad. Y creo que va a ser el discurso que ambas coaliciones grandes, y te lo digo, nosotros también vamos a hablar de seguridad en algún minuto. Sin embargo, no tan solo podemos decir, ok, aquí tengo las propuestas, como escuchábamos semanas atrás, a algunas figuras diciendo propongan, sino que estos van a ser los resultados que nosotros tenemos que ir midiendo en el corto tiempo, y que es un tema netamente de una gestión. Cuando nosotros vemos que la gran debilidad del sistema público es la mala gestión, ahí es cuando nos tenemos que entrar a preocupar.
Y yo te lo digo de verdad muy preocupada por esa situación. Siento que hemos tenido muy mala gestión en el sistema público porque tenemos malos datos, porque no hemos podido elevar esto realmente a un punto en donde se pueda ir proponiendo, no tan solo en el corto plazo, sino que también en el largo, y tengamos políticas públicas que ayuden a la ciudadanía constantemente y que sean preventivos también, como lo conversamos. Sí. Nos quedan los últimos minutos, les dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas, Catalina. Sí, yo quisiera enfatizar un punto importante que no mencionaba hasta ahora, lo dejé para el final, y dice relación con que estas propuestas involucran aspectos programáticos y administrativos. Así estamos leyendo en el papel, ¿no? Sí. Me gustaría que también estas propuestas vinieran acompañadas del debido financiamiento necesario. Sabemos hoy día que el 42% de los recursos de un presupuesto municipal están designados a remuneraciones, por lo tanto, invertir en seguridad es súper caro. Y sabemos también que muchas de las propuestas, o incluso cuando salen nuevas leyes, no tienen el financiamiento para que sean implementadas. Y por eso es que se generan tantas disparidades. Finalmente, los municipios que tienen recursos son los que tienen la mejor iniciativa en seguridad, los que pueden invertir más, pero si queremos hablar de una política de Estado, yo creo que aun cuando las municipalidades son entidades descentralizadas y pueden tomar sus propias decisiones, necesitan el debido financiamiento para poder llevar a cabo las prioridades que ellos tengan en materia de seguridad. Así que yo instaría y espero también que estas propuestas puedan ir acompañadas del debido financiamiento. Eso, muchas gracias. Denise, también para cerrar el panel. Yo creo que quiero compartir un poco lo que dijo Catalina respecto al financiamiento. Ese financiamiento hoy en día las municipalidades lo pueden obtener de los gobiernos regionales cuando no poseen por sí mismas las capacidades. Yo creo que ahí han habido un gran desconocimiento de cómo ir buscando las alternativas para poder brindar soluciones, no solo en el corto, sino que en el largo plazo. Yo ahí soy sumamente enfática. Yo creo que un enfoque clave va a ser primero una reestructuración en cada uno de los municipios. Se necesita ir reestructurando y viendo cuáles son los departamentos, ¿cierto?, que realmente están funcionando, cuáles no. Y eso también es parte de la gestión, como yo lo decía. Creo que eso va a ser clave en cada una de las propuestas que muestren los candidatos, que vean el día de mañana, porque propuestas, hoy en día hasta ChatGPT te puede hacer propuestas. Y lo vemos ahí constantemente. ¿Qué pasa también? Existen candidatos que te entregan esas propuestas, pero realmente quienes van a poder brindarte una buena gestión, quienes están dispuestos a poder salir un poco de esta política tradicional y poder darte soluciones que te ayuden a tus necesidades y que no sea un parche ni un parche curita, sino que podamos ir viendo esto tal y como lo conversábamos, con políticas de Estado bien anclado a la necesidad de la ciudadanía y, por ejemplo, también con una proyección de ir mejorando. Aquí esto va mucho más allá de votar por la izquierda o la derecha o partidos de centro. Siento que la gente está muy aburrida de los partidos políticos. Es un gran obstáculo que tiene la política hoy en día. Sin embargo, espero que sobre todo se pueda abrir a la posibilidad de ver rostros nuevos, de poder ver propuestas nuevas y también una buena gestión nueva. No me queda más que agradecerles que hayan estado hoy día con nosotros, Catalina Riquelme, Denise Catalán. Estamos atentos a poder seguir acompañando, a que nos sigan acompañando en nuestros paneles en temas futuros. Así que buena semana y nos estamos reencontrando pronto. Que estén muy bien. Gracias.